Le damos las gracias a Dios porque una vez más permite que compartamos su palabra y en esta ocasión lo vamos a hacer en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 5 y leer el versículo 13. Dice así la palabra del Señor: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra leída. Gracias porque es palabra que está llena de vida, es palabra tuya. Ayúdanos para que nosotros sintamos amor por tu palabra y ese deseo de cada día acercarnos a ti para ver todo eso que tú nos dices, todo lo que tú nos enseñas, que apreciemos en gran manera tu consejo y que podamos enfocar nuestras vidas a ser mejores para ti, que nosotros tengamos ese anhelo de agradarte, Dios. Y gracias porque tú hasta aquí nos has dado vida. Pedimos que lo sigas haciendo. Ahora, Señor, abre nuestro corazón y que recibamos tu palabra con fe, con el compromiso de ponerla por obra en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos con humildad, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí dice la palabra del Señor que los cristianos somos la sal de la tierra. Tenemos que tener en cuenta que uno de los mandatos que Dios ha dado a su pueblo es que nosotros tenemos que llevar el Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Dios nos ha dado ese encargo y por lo tanto tenemos que llevarlo a cabo. Y es precisamente para eso, para lo cual hemos sido capacitados por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, la palabra de Dios nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. ¿Para qué? Para que seamos testigos. Y esto significa que nuestra vida debe ser un testimonio digno de que somos hijos de Dios. Tenemos que ser testigos no solamente en palabra, sino en conducta. Todo lo que digamos y todo lo que hagamos tiene que hablar de que nosotros hemos sido transformados, que antes éramos de una manera, pero ahora somos de otra. Y no solamente tenemos el encargo de predicar el Evangelio a toda criatura, sino también de hacer discípulos. Y esto es muy importante, porque todavía se pone aún más de manifiesto que nuestro testimonio tiene que ser digno de que somos hijos de Dios. Si nos remitimos al Antiguo Testamento, podemos ver cómo en aquel tiempo los profetas realmente eran la sal de la tierra de Canaán. Y a pesar de todo aquello que ellos tenían que enfrentar, todas esas situaciones y dificultades, sin embargo, perseveraban por encima de todas esas situaciones adversas en transmitir el mensaje que Dios les había dado. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo están los apóstoles haciendo esa función de ser la sal de la tierra. Y cuando nos remitimos a este mundo en el que actualmente vivimos, vemos que hay aproximadamente unos 7.600 millones de habitantes. Y según una estadística dice que hay aproximadamente 800 millones de cristianos. Se pone aquí
de manifiesto la realidad que dijo Jesús, ¿verdad?, cuando vio aquellas multitudes y tuvo compasión de ellas. A la verdad, ¿verdad? La mies es mucha y los obreros pocos. Por eso tenemos que, en medio de este mundo, actuar como la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando nos fijamos cómo funciona la sal, un pequeño puñado de la sal puede extenderse de manera extraordinaria hacia una gran cantidad y llevar allí su sabor. Es algo que puede ser progresivo e irresistible. Por eso nosotros, los cristianos, tenemos que actuar a modo de la sal. Y es que la doctrina del Evangelio es como la sal, porque penetra hasta llegar al corazón. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 37. Después de que aquellas personas habían escuchado el discurso de Pedro, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ellos habían escuchado el Evangelio y ahora tenían que tomar una decisión. La doctrina del Evangelio es como la sal porque penetra hasta llegar al corazón. Aquí había llegado al corazón de aquellos oyentes y ahora tenían que tomar una decisión. Y es que el Evangelio es como la sal. El Evangelio purifica, sazona, preserva de corrupción. Y cuando Jesucristo dice aquí en el versículo 13 que hemos leído este capítulo 5 de Mateo, vosotros sois la sal de la tierra, resulta que aquí Jesucristo está resaltando el carácter del discípulo. No sus obras, sino el carácter. Y observamos que ese discípulo debe ser como la sal, porque es la sal. Y vemos cómo la sal opera en virtud de lo que es. Por lo tanto, es necesario que la sal no pierda su identidad. La sal no puede ser salada e insípida. Si es sal, debe ser salada. Y de la misma manera, un discípulo de Cristo no puede perder su identidad. Si es discípulo de Cristo, debe hablar como un discípulo de Cristo y debe actuar como un discípulo de Cristo. Santiago hizo una observación que nos acerca más a esta idea, ¿no? Cuando dijo que de una misma abertura no puede salir agua dulce y agua amarga. ¿Por qué? Porque si tú eres un cristiano cuya vida ha sido transformada por el Espíritu Santo, recordemos lo que dijo el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya antes eras de una manera, ahora eres de una forma distinta. Y cuando miramos este tema de que vosotros sois la sal de la tierra, profundizando un poco más en las Escrituras, a ver qué significa realmente esto. Porque uno dice, ¿por qué la sal? ¿Por qué nosotros no dice aquí que somos el azúcar, que es algo dulce? ¿Verdad? No, dice la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Y es que la sal es un emblema del pacto entre Dios y su pueblo. Un pacto perpetuo se llama pacto de sal. Miren lo que dice la palabra de Dios en Números, capítulo 18, dice el versículo 19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas
que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y si vamos, por ejemplo, a Segunda de Crónicas, en el capítulo 13, Segunda de Crónicas, capítulo 13, dice el versículo 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Es curioso, ¿verdad? Es un pacto perpetuo. Pero además la sal es símbolo de la sabiduría divina que todo cristiano debe exhibir en su forma de hablar. Miren lo que dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4, dice los versículos 5 y 6: Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Cuán importante es no solamente la manera de hablar de un cristiano, sino la manera en que ese cristiano se comporta, la conducta. Cómo no solamente debemos cuidar nuestras palabras, sino también nuestra forma de comportarnos. Y si nos remitimos a las naciones orientales, podemos observar cómo estas personas dan mucha importancia también a la sal, porque simboliza fidelidad, simboliza amistad, porque la sal es blanca, porque tiene cualidades antisépticas, porque es antimicrobiana, porque destruye los gérmenes que infectan un organismo vivo, porque preservan. Además, su efecto es semejante al del fuego por el contenido de cloro que tiene como ingrediente. Pero además la sal era algo que debía emplearse en todo sacrificio. Todas aquellas ofrendas que los israelitas presentaban a Dios, todas ellas tenían que llevar sal. Miren lo que dice la palabra de Dios en Levítico, en el capítulo 2, el versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Qué importante es la sal, ¿verdad? Además, es símbolo de salud espiritual, que es algo esencial para la virtud cristiana, para contrarrestar la corrupción que se encuentra en el mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Por lo tanto, esto nos lleva a observar que los discípulos de Cristo tenemos una característica especial, porque somos la sal de la tierra. La sal es lo que cada discípulo debe ser. Y cada discípulo debe tener esa sal. ¿Para qué? Para poder esparcirla. Miren lo que dice la palabra en Marcos. Marcos, en el capítulo 9,
Dice el versículo 50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Tened sal en vosotros mismos, porque si así no fuera, ¿cómo podríamos distribuirla entre los demás? Por lo tanto, el cristiano debe mantenerse como la sal, debe mantenerse en estado santo, en estado puro, libre de toda corrupción, de toda contaminación, apartado por y para Dios, lejos del mundo, cerca de Cristo, para que podamos hacer bien a otros. Si queremos ser un canal de bendición para aquellas personas que no tienen a Cristo, debemos de tener sal en nosotros mismos. Tenemos que ser testigos de Cristo, no solamente proclamando el Evangelio, sino actuando de esa manera en que los hijos de Dios debemos actuar. No olvidemos que Cristo nos ha enviado al mundo para que los sazonemos con sal, con el conocimiento del Evangelio, para preservar a este mundo de toda corrupción, para mostrarles un camino más excelente, las buenas noticias de salvación, la vida eterna, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene que ser así. Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, no podemos olvidar que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No hay un momento en que tengamos que dejar de hacerlo. La Biblia no dice que lo hagamos durante un tiempo y luego paremos y lo hagamos más adelante, sino que tenemos que hacerlo diariamente en nuestra vida. Nuestro estilo de vida tiene que ser un estilo de vida en que nuestra boca se abra y hable de Cristo al mundo. Pero fíjense lo que dice ahora, volviendo al capítulo 5 de Mateo, al versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la sal se desvaneciere, si la sal perdiera su sabor, si la sal se volviere insípida, ¿con qué será salada? Pero físicamente esto es imposible, que la sal pierda su sabor. La sal tiene el sabor de lo que es. Tiene que ser salada. Por lo tanto, un discípulo de Cristo tiene que obrar como lo que es, como un discípulo de Cristo. El cristiano tiene que ser sal para otros. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Sigue diciendo este versículo 13 del capítulo 5 de Mateo, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. No sirve más para nada. A veces yo veo a los cristianos que sin darse cuenta se empiezan a contaminar con las cosas de este mundo. Se empiezan a corromper. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada. Y en lugar de ser ese canal de bendición que debemos ser para todas las personas, si la sal se desvanece, el cristiano empieza a ser piedra de tropiezo. Porque ya los dichos de tu boca no son sazonados con sal. Porque ya no te comportas como la sal, porque se ha desvanecido. Muchas veces los cristianos, sin darse cuenta, empiezan a contaminarse con las cosas de este mundo. Oyen una música del mundo,
empiezan a bailar esa música del mundo, empiezan a quitarle importancia a las cosas que Dios nos enseña. Empiezas a decir, no, esto tampoco es así, esto es muy exagerado. Y sin darte cuenta, ese cristiano se va enredando con el pecado y se pierde a Cristo, se aleja del Señor. Si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Cuando Dios quiere usarte, hermano, para que proclames el Evangelio, no debes contaminarte con el mundo. ¿Por qué puedes llegar a desvanecerte? Porque cuando el discípulo se separa del maestro, se desvanece. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios en este pasaje tan conocido en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice los versículos del 5 al 8, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Separados de mí, nada podéis hacer. Debemos de permanecer cada día cerca de Dios, de su palabra y de la vida de oración. El apóstol Pablo le recordó a Timoteo que él debía ser ejemplo de los creyentes, ejemplo en palabra, ejemplo en conducta, en amor, espíritu, en fe y en pureza. El cristiano debe ser ejemplo de todo esto. Ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por eso el apóstol Pablo escribió en la carta a los romanos diciendo, no os conforméis a este siglo. No te hagas a la forma del mundo, porque no eres del mundo. Jesucristo oró al Padre y dijo, no son del mundo. No son del mundo. Pero Dios quiere usarte en el mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Quiero al Señor que nosotros podamos entender estas palabras y cumplirlas, porque Dios quiere usarte en medio de un mundo que está totalmente corrompido, para que lleves la doctrina del Evangelio. Y así como un día tú conociste a Cristo y puedes ser salvo, los demás lo sean también. Que en tu corazón haya ese amor por todas aquellas almas perdidas, para que vengan a los pies de Cristo y puedan ser salvos. El Señor añada bendición a la vida de su iglesia.